por acompañarnos. Ya viene Luciana Geuna con Y Mañana Qué. Así que gracias Marcos Novaro, gracias Ricardo Canaletti. Buenas noches en casa. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Vamos, Tato. Vamos. ¿Qué papa? ¿Y esto? Buenas noches. Buenas noches a todos. Llegamos a la hora del té, ¿no? Son las 10 de la noche, Se nos Claro. cruzaron los horarios. pero acá estamos invitados a tomar el té. Hasta donde yo tengo entendido. Invitados a tomar Servite, Tato. la tetera es de porcelana. La semana pasada entramos con valijas y se armó un quilombo bárbaro. Ahora estamos con masitas. Sí. Bastante Más más tranquilos. Bastante más tranquilos. ¿Cómo se llamaban estas? Toma, bocas de dama. Bocas de dama. Bocas de dama. Tienen una razón, ¿eh? Para los que nos están mirando, no estamos locos, ¿eh? No. Todo tiene una Ay, perdón, yo te... Agárrate el... ¿No hay edulcorante? Quiero... No. Les va a caer Este es para vos, Tatín. la nariz. Ahí está. Si alguno quiere- Usted, Rodi, sírvase. Eso no está bien. ¿Por qué es esto? No sé por qué Este tecito que armamos, acá tenés las masitas, se escondió. tiene que ver con un hecho político muy relevante. Ajá. Muy relevante. Te diría el tema del día, de la semana. Te diría el tema que empieza ahora Hasta... y agárrate que va a seguir. O sea, empezó hace mucho, pero esto va a seguir hasta dentro de mucho tiempo. Y lo que te vamos a contar ahora es la historia del desayuno de esta mañana entre el presidente Javier Milei Ajá. y Patricia Bullrich. Ahí están. ¿Por qué sonrientes. está Victoria Villarroel en esa foto? Además de ellos dos que están chochos. Mirá. Ellos se llevan muy bien. Es Para una los que no provocación. sabían, esta mañana el presidente difundió una imagen, que también la vamos a mostrar ahora, que está comiendo masitas. Específicamente estas Sí, son sí. las que tienen bañadito de una panadería ¿Dónde se consiguen esas? que las lleva Patricia Bullrich domingo por medio. ¡Epa! Porque nosotros vimos hoy, pensamos, porque fue un posteo que hizo el presidente y Patricia Bullrich diciendo, desayunamos juntos, ahí lo tenés, acá, Esperá que saquemos el... junto a saquen, mirá. Pato Bullrich, en pleno desayuno, conversando sobre lo que será el camino a octubre para defender los logros que el Partido del Estado quiere romper y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien. Está ella imitándolo a él que está atrás, ¿lo ves? Sí, sí, Hay la una foto de foto- Forbes, Ah, ahí una está. mirá. tapa. Y están con las masitas, que son las rosquitas, vos en mis hijos, que no sé a quién le las importa, pero rosquitas. son exactas las que comen mis hijos también, que son las rosquitas de panadería. Son muy secas a mi gusto. Son pero como bueno. esta, acá tenés una, si querés probarlas. Muy secas, son las muy masas secas, que tienen la mitad bañada en chocolate, son las favoritas de Javier Milei. Qué raro, Milei rosqueando. Que no le gusta mucho la rosca. Está muy bien lo que está haciendo. Y estuvo rosqueando por octubre, pero en realidad lo que estaba haciendo, y esto es lo que te vamos a contar ahora, es contestarle a Victoria Villarroel después de una semana donde la pelea escaló a niveles delirantes. Increíble, sí. Increíble, sí. Al punto, Se soltó. Al punto de que Villarroel, la madrugada del sábado, entró a contestar por Instagram mensajes de la gente, que los vamos a ver en un ratito, pero quiero ir un poco para adelante. ¿Por qué decimos que este desayuno y estas boquitas de dama tiene que ver con la guerra de las damas de hierro? Sí. Porque todo el mundo se pregunta si efectivamente Patricia Bullrich va a ir de candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires. En octubre, claro. En octubre. Obviamente yo te voy a decir que sí, pero eso no lo vamos a saber hasta que no Después suceda. de Milei es la funcionaria que mejor mide en el gobierno. Sí, y lo era junto con Victoria Villarroel en un Sí, momento. exacto. Y ellas tienen, obviamente, un conflicto de origen, que es que cuando asumen y empieza la pelea de Villarroel con el gobierno, lo que ella quería era elegir al ministro o ministra de Seguridad o al ministro o ministra de Defensa. Claro. Y quedó completamente afuera porque ese espacio lo ocupó Patricia Bullrich y también ella designó a Luis Petri en Defensa en un armado que claramente se sostiene para ahora. Claro. Ahora ¿Cuánto rencor? no, prepárate. Todo lo que era para Villarroel terminó siendo para Bullrich Sí. al inicio del gobierno. Parece que Bullrich le dio, un poco le transfirió, no te dio sus votos porque los votos no se transfieren, pero su apoyo después sí, de, sí. o sea, era natural, tenía Era más. la alianza, claro. Tenía la alianza, más claro. para cobrar que Villarroel, me Total, parece. total. Pero bueno, eso quedó en una enemistad que después fue yendo hacia cualquier lado, al punto de que, como decía recién,
el presidente la acusa de traidora, Villarroel contesta de madrugada, esto va a seguir, prepárense porque va a seguir, ahora Rodis te va a contar algunas cosas, pero lo que están imaginando... No hay que escribir tweets de madrugada, hay que decirle a Victoria Villarroel. Hay que sacarlos. Nunca. Nunca de madrugada. Cuando te agarra insomnio, mejor Apaga el teléfono. Apaga el teléfono, prende la tele, podés mirar otra cosa. Pero lo que están imaginando, y atención con esto, obviamente falta, pero no falta tanto, es el Senado que viene. Y en el Senado que viene, el diseño que ellos quieren es Patricia Bullrich en el Senado peleándole a Villarroel cara a cara cada vez. O sea, esto que nosotros decimos, qué fuerte está la pelea... Sí. Prepárate porque lo que se está pensando es que si Patricia Bullrich efectivamente va como senadora por ciudad, que va a entrar. Sí, no, obviamente por mayoría, por minoría va a entrar. Muchas chances de ganar, además. Por eso. Sí, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un lugar muy clave para la Libertad Avanza. Pero para... Mirá los posteos que... Sí, son decime. dos mujeres muy bravas. Son dos damas de hierro. ¿Quién es más brava? Bueno, Patricia. y es interesante también la pelea ideológica. Por eso Villarroel. tenemos boquitas de dama. Sí, sí. Lo que hizo fue, ella hizo una publicación en Instagram y la gente le empezó a cuestionar, a cuestionar. Por ejemplo, ¿qué contestó Villarroel? Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debería ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorren viajes y en la CIDE y listo. Bueno, acaba de hacer el gobierno un aumento en la CIDE. Sabe igual Victoria Villarroel que el aumento en la CIDE no cubre los aumentos a los jubilados. No, seguro, ¿no? Y además... Son chicanas políticas. Lo interesante del punto este es que la posición es una posición casi peronista, casi kirchnerista, ¿no? Ella, de repente, sus argumentos son los argumentos que podría usar el kirchnerismo. Bueno, Populistas, decís vos. Eso es lo que le está diciendo Claro. Patricia Bullrich y lo que, digamos, Victoria Villarroel venía midiendo quirúrgicamente la manera en que daba sus respuestas. Sí. Esta semana, cuando le contesta a Patricia Bullrich, que es la que el gobierno manda a decirle, señora, no deje que esta sesión suceda y que se convierte en la vocera, es todo parte de esto que te estoy contando. El gobierno está imaginando la guerra de las damas de hierro. Por muchas razones. La principal porque si no es la guerra de Victoria contra el presidente. Tal cual. Es una guerra bastante más costosa y bastante más desgastante para el presidente. Vos ahora la vas a poner a ellas dos peleando Y además en vos- el lodo, que la acusó de montonera, Villarroel le dijo un montón de cosas en ese primer tuit que ya fue muy fuerte y después siguió. Y además vos hoy en el Senado, la jefatura del bloque de la Libertad Avanza está un poco débil, ¿no? Atauche es un personaje que casi no tiene trayectoria política, Claro. no tiene herramientas políticas. Llegando Patricia Bullrich le aporta un poco de volumen a la estrategia de la Libertad Avanza para los próximos 2 años, por lo menos. Entre paréntesis, ¿no iba a ser Mauricio Macri candidato? No, Mauricio Macri, que está ahora ¿De en qué te Estados reís, Unidos, Rodis? no va a ser candidato. No va a ser. Mauricio está no sabemos si está en no. otra. Pareciera que Mauricio Mauricio. Macri está negociando la ciudad de Buenos Aires con la Libertad Avanza, pero Bien. eso es otra historia. Pero pareciera Está que estuviera en lejísimo de otros temas. ser- Parecía que estuviera en otros temas, Tato, ¿no? Es una sensación que les da a ustedes. Yo hoy lo vi en Estados Unidos, ¿no? Está en Estados Unidos. ¿Eso es estar en Disney? ¿Está en Estados Unidos? No, en el Mundial de Fútbol fue a la final. No, pero digo, de estar como en otra, ¿no? A la Fundación FIFA. Pero miremos los tweets de Villarroel, porque no solo le dijo eso, que es una chicana tal cual como decís vos, Tato, Sí. más populista que otra cosa. Acá fue por todo. Acá lo chicañaron a ella, la chicañaron a ella, ¿no? Del presidente. Todos son respuestas a chicanas que le hacen a ella. Por eso pareciera que es como si estuviese muy enojada o Sí. no sé, o esos enojos de madrugada. Del presidente nos acordaremos, de las o los vices, nadie se acuerda. Sí. Y ella le contesta a Edgar Bertone. Mejor. Mejor así vivo de la vida en paz. Dado que así vivimos los que no robamos. Bueno. Saludos. Eso es muy fuerte, ¿eh? Fuertísimo. Es fuertísimo. Fuertísimo. Eso ya es raro. Por eso Es te- raro. dijo varias cosas, hay algunas más, si querés veámosla, pero que No son entendí la metáfora yo. muy, claro, o sea, ya hablar de robo, y esto es lo que, ¿qué dice el gobierno sobre esto? Lo que dice es mejor que ella muestre esta faceta, porque Sí. entonces ella muestra que ya es oposición. Y lo que ellos están imaginando es que los próximos 2 años Victoria Villarroel va a funcionar como oposición. Yo no digo que eso sea así, ¿eh? Ahora Rodi va a contar la estrategia de Villarroel, pero digamos, no significa que esa va a ser así. Lo que ellos dicen es, si se expone de esta manera, le soltamos a Patricia Bullrich, que va a ser la otra dama de hierro, que la va a ir a buscar en la pelea,
para Sí. pelear ellas dos y no tanto Igual, Milei contra ella. Recordemos que ella, mientras sea vicepresidenta, va a seguir estando en el Senado, ¿no? Por supuesto, Quedan más de 2 presidente. años, le quedan más de 2 años a Es presidente. Victoria Villarroel. No, claro, lo que ellos dicen es, ella ahora no juega políticamente, pero si tiene intenciones de seguir en la política, chicos, estamos hablando de un futuro que no nos importa a ustedes y a nosotros, pero en política lo piensan así. Sí, Están sí. pensando en el 27 y ella, lo que ellos suponen es, ya está, ahora tiene que jugar fuerte, porque si está fuera de la Libertad Avanza y eso es irreversible, ¿con quién va a Y construir? ahí está el punto. Ahí está el ¿Con punto. quién se va a aliar? Exacto. Roy Recal. Está el punto de cómo empieza a trabajar Victoria Villarroel. Bueno, contrató a un nuevo asesor. Riquísimo el tecito. No sé si el de olivo será tan rico. Esto Sí, está esto espectacular. está muy bien. No, está muy bien. ¿A quién Sí. contrató Victoria Villarroel para trabajar en esta campaña que es de atacar? Sí. Claramente Victoria Villarroel está en una posición de atacar al gobierno y esto es un cambio que hasta ahora ella venía manejando de una manera más amable, más elegante. Bueno, contrató a Mario Russo, que fue el jefe de campaña de la campaña 2021, cuando fue candidata con Javier Milei a la Diputación de la Nación, ¿no? Sí. La primera vez cuando ellos llegaron juntos. Bueno, Mario Russo... Pato Russo. Pato Russo, le exacto. dicen, sí. Pato Russo tiene una forma de hacer política, una forma de comunicar al estilo Santiago Caputo y te diría que en términos más norteamericanos como Steve Bannon, ¿no? Es contraatacar, atacar, nunca defenderse, nunca responder a los ataques de manera defensiva, sino contraatacando. Entonces, lo que estamos viendo en Villarroel es ese perfil, ¿no? Que lo vamos a empezar a ver desde ahora hasta O sea que- octubre, diciembre y para adelante, ¿no? Interpreto de lo que vos decís que esto recién empieza. Esto No, recién esto arranca. prepárate porque- Recién arranca porque solamente son respuestas en Instagram. Imagínate todo lo que puede llegar a pasar. Es una escena que recién empieza y que lo que viste hoy cuando desayunaron juntos el presidente y Patricia Bullrich, que desayunan juntos domingo de por medio. Es casi Sí. un ritual que tienen entre ellos, pero Bien. nunca habían puesto una foto. déjame No, contar- eso, Porque claro. pusieron la foto fue un poco para molestar Delicada. a Victoria Villarroel en el medio de tanto lío. Nos vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, por supuesto que vamos a hablar del avión del poder. Por supuesto que vamos a hablar de cuál fue la contestación oficial, cuál fue esta estrategia de que el piloto amplíe su declaración y terminar con el tema. Te vamos a contar qué está pasando hoy en el expediente judicial, qué novedades hay, cuál es el informe clave que están esperando de la justicia de Estados Unidos para determinar algo muy importante en el recorrido de este avión. Y te vamos a marcar las inconsistencias que no fueron respondidas en ninguna de las respuestas justamente del gobierno. Y además hay un tape de Tomás Vidal Adano, un informe sobre cuerpos robados en Chascomús. Mirá el avance, vamos a la pausa y después seguimos. ¿El cuerpo de tu papá dónde estaba? Adentro del horno, porque era el que estaba en peor estado. Yo a Goldstein no lo conozco. A mí jamás me pidió una reunión y una entrevista. El juez se está diciendo que faltaron a la función pública. ¿La municipalidad actuó bien entonces? Perfectamente, yo creo. Fui yo quien pidió un allanamiento nuevo, tomando representación legal, en busca de los cuerpos. Y cuando se allanó, los cuerpos ya no estaban. Mi papá es un desaparecido. Volkswagen. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta.
La semana pasada a esta hora revelamos un dictamen de un fiscal en lo penal económico y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que revelaba y contradecía toda la versión que había dado el gobierno sobre un avión, el avión del empresario Leonardo Scaturice, que tiene un montón de vínculos con el gobierno por distintas razones. El principal porque fue el que acercó a Milei con Trump, porque es el que un poco facilitó la conexión del gobierno argentino con la CEPAC, este Centro Político de Acción Conservadora, que es la plataforma principal de financiamiento, la plataforma política de Donald Trump. En el medio de eso, ese avión había sido alertado en una denuncia de Carlos Pañi originalmente en febrero cuando llegó al país de que había habido irregularidades, error en los controles. La semana pasada te contamos un dictamen muy completo de 47 páginas que se convirtió en el tema de la semana y que obligó al gobierno a responder a un punto que primero pusieron a responder al titular del ARCA, se llama Juan Paso, vos por ahí no lo conocías, pero bueno, es el hombre que tiene bajo su ala la aduana. Y después respondió el propio presidente y después terminó respondiendo el vocero Manuel Adorni, que había sido quien originalmente defendió la posición del gobierno en febrero o marzo cuando esto saltó, que había hecho un silencio toda la semana y el viernes, alrededor de las 3 de la tarde, en vez de hacer su conferencia de prensa como lo hacía siempre, no hubo esta semana conferencia de prensa, lanzó un programa nuevo que se llamó Fake 78. Mirá un poquito lo que contestaron y yo ahora te voy a contar qué pasa hoy en el expediente judicial. No son 10 valijas, son 10 bultos, que es distinto. Donde 2 valijas correspondían a la chica, 2 valijas correspondían a la tripulación, 2 valijas a otra persona, ¿sí? Y había 4 bolsas de compras. O sea, porque no hay ninguna irregularidad. O sea, buscar una irregularidad es un disparate. Una cosa es que tengo un avión de Venezuela, de Nigeria o de algún país que no es de alta vigilancia. Y otra cosa es que venga de los Estados Unidos de América. De hecho, jamás se vieron los 10 bultos con llevándola la persona a la que se le acusa de. Pero bueno, eso es un tema entre privados. Yo no tengo. Es un tema de los privados, no tengo que opinar. Bueno, ahí viste la más insólita de las defensas. Manuel Adorni, que había sido el vocero, el portavoz, que en su momento dijo todas las explicaciones oficiales sobre este avión, ahora cuando vuelve a hablar después de que se conozca este dictamen de los fiscales marcando un montón de inconsistencias, dice: esto, señores, es un asunto entre privados. Que yo digo, pero si es un asunto entre privados, ¿por qué habló hasta el presidente en una entrevista dando lujo de detalles de lo que había supuestamente entre los bolsos, sí, los bultos y las valijas? Y el titular del ARCA diciendo que controlan aviones, pero no de claro, no porque vengan, si vienen de Estados Unidos. Si vienen de Estados Unidos es un viva la pipa, una cosa insólita. Bueno, varias cosas. La principal, el juez Pablo Yadarola, que es el que tiene a cargo esta investigación, que insisto con eso y lo dije la semana pasada también, si queremos saber si hubo o no un contrabando acá, más allá de lo que ahora te voy a contar, que declaró el piloto Pinto, que volvió a declarar, ya había declarado, volvió a declarar espontáneamente después de que publicamos esta información, si vos querés saber cómo sigue esta causa, hay un informe muy importante que el juez Pablo Yadarola ya pidió a Estados Unidos, que es que le manden exactamente cómo fueron los controles en Opa-Locka, el aeropuerto del que finalmente salió de Miami, porque ellos declararon otro aeropuerto. Ahora te vamos a marcar todas las inconsistencias, pero el avión sale de un aeropuerto que se llama Opa-Locka, que es el aeropuerto de los jets privados en general. Ahí no salen aviones comerciales, solo salen jets privados. Y muchas veces, entiende la justicia, hay que mirar cómo lo controlan, porque el avión era un vuelo privado saliendo de Estados Unidos con destino a Argentina, no es que estaba entrando a Estados Unidos. Entonces ya mandaron, y esto es parte de las medidas que ya están en curso y que están esperando, un oficio que va a tener respuesta rápida por la vía a través de la cual hicieron esto, en donde Estados Unidos le va a informar exactamente cómo fue el proceso. Bueno, importante. Digo, eso primero, porque hay mucho interés en que como salió de Estados Unidos no hacía falta controlarlo. Después tenés otra situación que fue insólita, que es que el piloto del avión, Juan Pablo Pinto, había 2 pilotos, uno José Luis Donato Bresciano y el otro Juan Pablo Pinto. Míralo, Juan Pablo Pinto. A ver si te acuerdas de esta escena. ¿Este es el mismo? Ahí sacá el graf que no se va a ver. Míralo. Ese es el avión presidencial, el de Alberto Fernández. ¿Te acordás de esto? Saludando. Juan Pablo Pinto haciendo un vuelo rasante en Aeroparque que puso en peligro a todo el aeropuerto.
Es el mismo piloto que el que vimos entrar con. Míralo de nuevo, las Juan valijas. Pablo Pinto. No es que tuvo un problema y tuvo que aterrizar y después pegar, Juan Pablo, ¿eh? No. Está re loco, Pinto. O sea, era el piloto presidencial, él y otro piloto más, que los dos perdieron el puesto por esto y el otro todavía está enojado porque el que manejaba, el que tripulaba, el que tomó la decisión de hacer esa maniobra que puso en peligro a todo el aeroparque para jugar nomás, era Juan Pablo Pinto. Que bueno, perdió su trabajo como piloto presidencial con Alberto Fernández en 2023. Bueno, bien. Y el año pasado lo contrató la empresa Escaturice como piloto de sus empresas de aviación. Y es él el que declaró el 1 de julio ante el juez Pablo Yadarola. Nosotros lo habíamos contado esto, de hecho lo fuimos difundiendo, pero volvió él. ¿Qué pasó? Cuando declaró, no dio unos detalles que frente a la difusión del dictamen de los fiscales, decidió con los abogados decir esto que se acaba de publicar es ridículo, acá están todas mis compras de Amazon, la guitarra, la mochila para mi nene, o sea, empezaron a identificar bultos que pertenecían a él, que eso fue lo que salió a decir el presidente Javier Milei. Digo por esto de Adorni, que es un tema entre privados. Si fuese tan entre privados, es rarísimo que el presidente haya especificado cuántos bultos eran del piloto y cuántos pertenecían a Laura Arrieta, que es la única pasajera del vuelo, y cuántas al otro piloto. Y si eran guitarras de rock, las podrían haber mostrado en la aduana, ¿no? No, es que ellos fueron con la... Y ahí está el punto que tienen ellos, que es, ellos fueron con todo el equipaje y hay una funcionaria de la aduana que, atención, porque estaría, digamos, ya está identificada, que tiene que definir el juez cuál es su situación. Atención, porque los fiscales van a hacer una nueva presentación, no es solo ese dictamen de 47 páginas. Está llegando la información de distintos organismos públicos, están sucediendo declaraciones. Atención, porque lo que dije la otra vez, esto... Contrabando, el delito de contrabando, que es el que se estudia en penal económico, acá no hay manera de, si hubo o no, no hay manera de saberlo. Lo que están diciendo desde la empresa es, acá Pinto dijo, esto es todo lo que yo llevaba. La pregunta es por qué la aduana no lo controló. Ahora te vamos a mostrar todo eso, las inconsistencias. Pero en principio, la discusión sobre cuántos bultos y de quién eran valijas bultos no resuelve el problema de fondo, que es por qué la funcionaria de la aduana, Cintia Cali, va hasta el avión, los recibe y después los acompaña y les hace un pase que se cierra en el momento en que ellos se van y no pasan ni siquiera por el escáner. Mirá ahora todas las inconsistencias, porque no es la matemática de los bultos la única que está en discusión acá. No es solo si eran 5 como declararon en Migraciones, o eran 10 como identificaron los fiscales, sino que hay muchas cosas más. Por ejemplo, ese es el avión, ¿no? Las valijas que no bajaron. El piloto Juan Pablo Pinto declaró que quedaron 2 valijas adentro del avión. Esto es así, según declararon, porque una valija era de Laura Arrieta y la otra era de otro pasajero, también gerente de la empresa, que se llama Víctor Duploy, que volaban los dos a París. No lo declararon así, pero el 5 de marzo se fueron a París a un evento de Louis Vuitton y eran las 2 valijas que quedaban ahí. Qué buena vida esta gente, ¿eh? Avancemos. Cuando un avión está en tránsito, se supone que la aduana tiene que, si vos dejás cosas arriba, tiene que quedar precintado, porque si no vos subís, bajás, ese avión está en tránsito. Claro. No es que llegó... Lo que dicen los fiscales es que las declaraciones testimoniales de los pilotos surgen que 2 valijas permanecieron adentro, pertenecientes a estos 2 pasajeros, pero... Cuando avanzan, dice, esa circunstancia no fue respaldada por ninguna documentación ni registros complementarios que acrediten su existencia o contenido. Claro. Aparecieron ahí cuando se estaban yendo y la PCA sube al avión a fijarse qué había y había 2 valijas. ¿Cómo se había cerrado el avión? Con llave. ¿Estaba precintado? ¿Había algo o no? Pidieron las imágenes a las cámaras de seguridad de la Policía Federal y las imágenes tienen intermitencias. Esa es una de las inconsistencias que muestra el dictamen y que son las que investiga la justicia, ¿está bien? O sea, esas son las que la justicia dice hay que investigar. ¿Qué pasó mientras el avión estuvo en el hangar? Esa es otra de las preguntas. Quedaron 2 valijas arriba. De las 2 valijas que quedaron, cerrado con llave, los fiscales dicen es importante tener las filmaciones. Y cuando van a mirar, dice, a pesar de que Royal Class informa la existencia de las filmaciones, son parciales y con huecos temporales, con lo cual no podemos saberlo.
¿Cuál es la otra inconsistencia? Rarezas en los registros migratorios. Ellos ponen origen y destino Estados Unidos. Sin embargo, el origen era Estados Unidos y el destino, como ya sabemos, era París. ¿Qué significa esto? Es trabajo de la justicia. Lo que estamos marcando y ratificando son todas las inconsistencias que están siendo investigadas y que en este momento el juez Pablo Yadarola está recibiendo prueba para saber por qué son distintas los controles o no fueron los controles tal como debían haber sido. ¿Cuántos pasajeros se vieron en el avión? Acá pasó algo rarísimo. Rarísimo. Había 2 tripulantes y Laura Arrieta. Los vemos ahí. La chica, la del gorrito es Laura Arrieta, sí, recordemos, ¿no? Y ahora está Fernanda Alonso también con una historia sobre el hermano de Laura Arrieta, Fernando Arrieta. Pero cuando emite el primer comunicado de la empresa, dice, la tripulación del avión consistía en piloto, después de que nosotros lo revelamos acá, copiloto y asistente de vuelo. Todos empleados de la compañía. Y ahí yo por lo menos dije, había un auxiliar a bordo y nadie la vio. En ninguna imagen. El titular del ARCA sostuvo esta versión, que también es rarísimo. 4. Hablan de 4 personas cuando llegaron 3, en teoría, ¿no? Bueno. Y no sé si no el presidente lo dijo, alguien más dijo 5. En otro, por eso, Juan Paso dijo 5. En otro comunicado, era tan evidente que la información era incorrecta y que aparte estaba a la vista en las cámaras, que finalmente determinaron que eran 3 personas y la empresa misma se corrigió sobre cuántas personas había. Acá tenés los datos consignados en migraciones. Destino de salida, Estados Unidos, decía, cuando en realidad se fue a París. Y después tenés, por último, 2 cosas más muy importantes. Una es, hay una Agencia Nacional de Aviación Civil en Argentina que tiene la obligación de tener el registro exacto de las aeronaves que entran y salen. Vieron que cada vez que tenemos alguna historia de un avión privado, siempre el registro que miramos es el de la ANAC. Sí. Tienen que poner quiénes van, cuántos son, qué aviones, de dónde llega. La ANAC jamás registró este avión. O sea, si vos te fijas en la ANAC no sabe de este avión cuando estuvo en Argentina entre el 26 de marzo, ahora, el 26 de febrero y 5 de marzo. El ANAC no hizo esto. Vos habías contado de otra funcionaria que tampoco había consultado. Da toda la sensación de que hubo un llamado, una orden de dejar pasar este avión. Nadie lo puede afirmar hasta ahora, pero eso es lo que está investigando la justicia, como esto que decimos ahora, que es lo más sugestivo. Y es parte de Belén Arrieta del avión portando un teléfono celular que habría sido entregado a un agente de la aduana, quien respondió con un gesto de OK, antes de que la pasajera se fuera a arribos internacionales. A juzgar por el informe de los fiscales, da la sensación de que Argentina es un colador, ¿no? Porque pasó todo esto y todos los controles fallaron uno atrás del otro. Sí, pero para un solo avión, ¿eh? Yo creo no es que todos los aviones pasan así. Yo creo que esa es la clave de esta historia. Seguramente los fiscales emitirán un nuevo dictamen e irán por esto. Y si no es contrabando esta causa, probablemente pase a la justicia federal. O no sé, o el juez tomará la decisión que sea. Hay un montón de medidas pendientes. Lo que queríamos era un poco contarte, porque después de la ampliación de la declaración del piloto, dio la sensación de que el caso estaba terminado. Lejos de eso, la causa está súper activa y están pidiendo todas las órdenes de medidas que estaban previstas en el dictamen. Y en el medio de esto, Fernanda Alonso es una gran periodista de TN, encontró una historia, porque bueno, son un montón de personajes nuevos, ¿no? Los que estamos mirando, y una es Laura Arrieta. Ella es empleada de las empresas de Escaturice, ella es de Lanús, trabajaba como azafata antes, ahora es directiva de las empresas de él, y Fernanda encontró una historia sobre su hermano, el hermano de Laura Arrieta. Bienvenida, Fer. Gracias. Fernando Arrieta es hermano mayor de Laura Arrieta. Laura Arrieta es una chica muy joven, 32 años, una ex azafata que en el año 2024 evidentemente despegó en su carrera, y el hermano tiene una empresa que promociona. Ahora vamos a ver el video. Vamos mirando. Dale, vamos viéndolo.
lo escuchamos también. Sí. Fernando Arrieta tiene una empresa que ¿Sabés se lo que son llama... las normas ISO? Ahí es Vení, ella, que te cuento. Las normas Laura ISO Arrieta, son que estándares está promocionando la empresa de su hermano. para Este video no es de garantizar hace la 5 calidad, años. seguridad y Ahí eficiencia la de los escuchamos. productos y servicios. ¿Por qué son importantes? Primero, aseguran Esa es ella, que la los pasajera del productos avión. y Ella es servicios la pasajera sean del avión seguros y este video es del año pasado. Por eso te decía que el año 2024 es el año que despegaron los hermanos Arrieta. Ella trabajando para las empresas de Escaturice, asentada ya en Miami, había tenido un paso por Bucios en un negocio. Después consiguió estos trabajos, pero además que no es solamente una empleada y es la pasajera del avión misterioso, sino que es directiva de varias de las empresas y tiene un rol central en lo que es la CIPAC, que es esta conferencia de políticos conservadores que tuvo a Milei como invitado en Estados Unidos y un evento acá muy importante que se hizo en diciembre del 2024 Sí, en claro, Egipto. cuando se hizo la CEPAC Argentina. Bueno, ahí estamos viendo a Fernando Arrieta. Él es dueño de C-Certi, una empresa que entrega certificados ISO y que promociona justamente esta empresa con un beneficio que otorga el Estado. ¿Qué son esos certificados? Certificados. Yo soy una pyme, quiero que certifiquen mi calidad, entonces puedo contratar a un servicio que hace ese trabajo. El hermano de Laura Arrieta, que ella misma promociona este servicio en las redes, lo que hace es darte ese certificado de calidad para que la empresa pueda ser considerada como garantizando los avales del desempeño de esa empresa. Ella promociona la empresa del hermano, la empresa vende estos certificados ISO y difunden, ahí lo estábamos viendo, un programa de crédito fiscal que te da la Secretaría de Trabajo. Él claramente lo dice. Ustedes saben que el Estado, a través de la Secretaría de Trabajo, entrega créditos fiscales hasta 6 millones de pesos, con lo cual, si vos me contratás a mí, solamente te queda pagar una ganga, que sería, si el trabajo de la empresa de Arrieta fueran 10 millones de pesos, serían unos 4 millones de pesos para completar eso, y la pyme lo que puede hacer es descargar ese crédito fiscal a través del pago de impuestos. Pero es un negocio cerradito, porque está montado de un beneficio que otorga el Estado y que él mismo se encarga de promocionar en las redes sociales, explicándolo de esa manera. Y además teníamos poquito tiempo porque tenemos el informe de Toti, pero además el hermano también participa de la CEPAC, digamos, está metido en Está también las metido actividades. como ella en la CEPAC, los dos son de Lanús, como Escaturice, y están en la CEPAC, y además él creó una fundación, todo en la misma fecha, diciembre del 2024, una fundación que se llama DALE, que no está inscripta como fundación, pero seguramente, como es muy reciente, seguramente estará en gestación eso. Y además tiene ingresos en la Casa Rosada. Febrero del 2025 es un mes que dijimos que es importante porque coincide con lo del avión que llegó el 26 de febrero. Bueno, el último ingreso que hay registro del hermano de Laura Arrieta es del 10 de febrero del 2025 en La Rosada. Lo recibió Eduardo Menem. El famoso ¿Cómo Eduardo? Lule Menem. Sí. Claro, sí. Lule. Eduardo todavía estaba pensando en el viejo. El famoso todo queda en familia, ¿no? Sí. Suerte que tienen. Porque también Escaturice y también es Lanús. Sí, hay muchos nexos ahí en Lanús, Lanús. que da para otro día lo vamos a contar en otra nota. Mil gracias, Fer. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Te decíamos recién, prepárate, porque esta historia que viene ahora, este informe de Toti, es casi inverosímil, pero es real. Es una historia de terror. Es cuerpos robados en Chascomús, pero estamos hablando de un crematorio municipal. Wow. Hola, Totín, bienvenida. ¿Cómo están? Te extrañábamos. Yo también, mucho. Siento que pasaron más de 2 semanas, pero no. Bueno, si mi ausencia se siente tanto, es bueno. Se siente mucho. La historia, vamos primero al informe y después hablamos, pero esta historia, cuando él la contó, yo decía, no puede ser cierto, pero hay una causa judicial, hay condena y hay familias que están todavía pidiendo justicia, porque a pesar de que hubo condena, no hubo justicia. Esta es la historia de los cuerpos robados en Chascomús. ¿El cuerpo de tu papá dónde estaba? Adentro del horno.
porque era el que estaba en peor estado. Yo a Goldstein no lo conozco. A mí jamás me pidió una reunión ni una entrevista. Después se está diciendo que faltaron a la función pública. ¿La municipalidad actuó bien entonces? Perfectamente, yo creo. Pasaron 9 años de una verdadera historia de terror. En 2016, muchas familias de Chascomús confiaron en el crematorio de la ciudad para despedirse de sus seres queridos, pero el resultado fue horrorífico. Les entregaron cenizas que no eran y los cuerpos de sus familiares desaparecieron. Frente a esto último, el municipio nunca dio respuestas claras. En un primer fallo, la justicia comprobó que fueron 4 los cuerpos que no se cremaron y condenó por estafas reiteradas a Ernesto Machado, la persona que tenía a cargo el crematorio. Sin embargo, los cuerpos desaparecidos podrían ser más. Hace 9 años, en este lugar, que es el cementerio de Chascomús, el 21 de junio, falleció mi papá. Y al día siguiente decidimos cremarlo. 21 de junio de 2016. De 2016. Y días después del mismo mes nos llega una notificación de la Fiscalía para que nos presentemos al día siguiente a prestar declaración. Nos notifican que se hizo un allanamiento en el crematorio y encontraron cuerpos. Junto al cuerpo de mi papá se encontraron 3 cuerpos más. Tomaron registro fotográfico de los cuerpos. Fotográficamente nos hicieron reconocer el cuerpo de mi papá. Cuerpo que supuestamente había sido cremado porque ya nos habían dado la urna con las cenizas días antes. Al igual que a las otras 3 familias, pero cenizas que vaya a saber uno de qué son, porque los cuerpos no se cremaban. Mi primera pregunta a las fiscales, ¿y dónde están los cuerpos? Quiero el cuerpo de mi papá. A lo que me responde que ella tomó un registro fotográfico y que con eso le alcanza. Dejó los 4 cuerpos ahí. Entonces fui yo quien pidió un allanamiento nuevo, tomando representación legal, en busca de los cuerpos. Y eso sucedió días después. Y cuando se allanó, los cuerpos ya no estaban. Mi papá es un desaparecido. Los cuerpos están desaparecidos, nunca los encontraron. Hay una orden de allanamiento y secuestro por parte de la justicia. Nosotros dejamos de intervenir ese momento en el periodo. Nosotros no podemos meternos violentamente en ese lugar. Y eso es lo que hay que entender. Digamos, en ese tiempo entre que ustedes pudieron actuar, los cuerpos desaparecieron. No sabíamos lo que estaba pasando. Bueno. Hicimos una denuncia porque presumíamos que algo malo estaba pasando, pero no teníamos la constancia de que estaba pasando. Hay declaraciones de los sepultureros y demás que si conseguís un cráneo se paga muy bien. ¿Eso no se investigó? Eso no quisieron. No hay prueba de que Machado haya cremado. El caso sigue abierto. Esta semana, Ramiro Goldstein le pidió al Consejo Deliberante que vote el juicio político para el intendente y otros funcionarios que considera responsables. Lo hizo a través de un mecanismo llamado banca abierta. Uno de los sepultureros declara que Machado le dijo que era sin compromiso, pero que pagaba bien. ¿Pagaba bien por qué? Por cráneos, por huesos humanos. Les había ofrecido dinero para poner 3 cadáveres con cajón en la fosa común del cementerio municipal. Cadáveres que estaban destinados a cremación. Estaba emanando olor uno de los cuerpos que estaba dentro del horno apagado. Ese cuerpo es el de mi papá. El lunes 28 de junio del año 2016 concurrió acá la jefa del cementerio. Nos dicen que había habido consultas del concesionario Machado a algunos empleados del cementerio sobre el tema de si había alguna fosa vacía, si lo ayudaban a conseguir algunos huesos, cosas raras. Y a su vez ellos empezaron a sentir un olor feo que salía desde el crematorio. Se llamó a la fiscalía para avisar, se tomó la denuncia a la jefa. El día 28, fin de semana por medio, ya se estaba haciendo la denuncia penal. El día 29 concurre personal municipal al crematorio para hacer una inspección de lo que, para averiguar qué era lo que estaba pasando, porque hasta ese momento no sabíamos. Todo esto que hoy se sabe, en ese momento no se sabía. La directora del cementerio dice que ya lo saben de antes, que ella le viene diciendo a su jefe, secretario de Hacienda, que ve irregularidades. Y en el expediente... Perdóname, ve irregularidades previo al caso de tu papá y los otros 3 cuerpos. Previo, que ya viene con irregularidades previamente. Y en el expediente está claro que no hay nunca una inspección, no hay nunca un control.
Porque cuando se vuelve a allanar que ya no están los cuerpos, no tenés registro de eso. No hay testigos, no hay nada. En el mismo expediente hay una declaración que recibe el secretario de Hacienda por medio de la directora del cementerio. Le dice que ve que sale humo de la chimenea del crematorio y no se hace presente a ver qué sucede. No manda una inspección. En el expediente, además, hay constancia de que el lugar tenía irregularidades con el suministro de gas, con el horno. Acá es gas envasado, no hay gas natural. O sea que llega un momento que no tenés más gas, no podés cremar. Bueno, esta persona declara que desde el minuto 0 que bajan el suministro, tienen inconvenientes con el pago del gas. O sea que le vienen a cargar y como no pagó la factura anterior, no le pueden descargar de nuevo el gas, que le descargan un poco. O sea que desde que inauguró hasta este hecho, no hubo una inspección, señores. ¿Quién habilitó esto? Si no cremás, ¿qué haces con los cuerpos? La Fiscalía comprobó la estafa y listo. El único momento que tuvimos un incidente con el crematorio fue en esa época. Nunca, ni antes ni después tuvimos incidentes. Finalmente, los testimonios de las personas del cementerio y el prestatario de gas permitieron refrendar que transitoriamente el crematorio carecía de la capacidad de incinerar en tiempo y forma. Se constata, entre otros, un cajón dentro del horno del crematorio que tenía los restos de quien fuera en vida Félix Goldstein. Debe ser la primera vez que escuchamos que hay un muerto que desaparece. O sea, en este país no solo desaparecieron los vivos, sino que también se llevan los muertos. Es buenísimo, fantástico. Y los dejaron ahí tirados, la Fiscalía no vino por los cuerpos, la Secretaría de Hacienda tampoco vino por los cuerpos, que dice que actuó. ¿Qué hizo? La única persona que vino por los cuerpos fui yo. ¿Cuántos son, en definitiva, los cuerpos desaparecidos? ¿Fueron solo 4? ¿Y qué pasó con ellos? La sospecha más tétrica tiene que ver con la posible venta de parte de los cadáveres, pero nadie quiso profundizar en esa investigación. Mientras tanto, los familiares siguen sin tener respuesta. La declaración del responsable de la empresa de gas habla de que nunca tuvo gas el crematorio. Machado, y lo que tiene que demostrar el municipio es que en 6 meses, desde que abrió ese crematorio hasta esta fecha, pudo cremar aunque sea un cuerpo. Ese hombre que escuchabas recién se llama Ramiro Goldstein y está peleando por algo inaudito, que es le desaparecieron el cuerpo de su papá en un crematorio municipal. Hay Tremendo. 4 cuerpos de personas fallecidas que fueron a cremarse que desaparecieron en el crematorio municipal de Chascomús. Es inaudito que él esta semana, este jueves, todavía, insisto con esto, a pesar de que hubo una causa penal, todavía no tiene el cuerpo de su papá. O sea, nunca apareció el cuerpo de su papá. Este jueves fue a hacer algo que se llama banca abierta, que es lo que veías recién, que es ir a que escuchen su caso porque él quiere juicio político para los funcionarios que estuvieron a cargo de contratar, Toti, y aceptar este contrato a pesar de que había una funcionaria del cementerio que avisaba de las irregularidades. Sí, en la licitación había sido en el gobierno anterior, pero lo que pide Ramiro Goldstein, lo que viene peleando hace años, tiene que ver con la falta de control, de hecho, la sentencia civil contra la municipalidad, que es un fallo que ahora está apelado en Cámara, lo que dice es si la municipalidad hubiera hecho uso de su poder de policía como corresponde, esto se podría haber evitado. Y lo que a nosotros no nos pudieron explicar con claridad y qué es lo que queda dando vueltas es, efectivamente, desde que se denuncia esto, claro, ellos van y reconocen fotográficamente los cuerpos, hasta que allanan y demás, los cuerpos desaparecen. Y desaparecen y no los volvieron a encontrar. Nunca más. Parece ridículo porque pasaron 9 años, pero yo le pregunté a Ramiro, ¿crees que vas a encontrar los restos de tu papá en algún momento? La respuesta es nada. Entonces, dice, yo voy a tener justicia cuando el fallo quede firme contra los funcionarios que estaban en ese momento, que son los funcionarios actuales de Chascomús. Gracias, Toti. A ustedes. Nos vemos en 15. Vamos a la pausa. Cuando volvemos, ¿estás mirando la serie de los Menem de los 90? Bueno, pues Roy Están de moda. Recalt
que es un especialista, tiene el árbol genealógico del clan Menem que está más vivo que nunca. Y el escroleo de Tato, También vamos a meternos enseguida con un tema bien picante. un tema nacional. Con algo que tiene que ver con Daniel Scioli. Bueno, hablando de los 90, ya volvemos. Acá estamos de vuelta. Casi que el país está hablando de la serie nueva de Menem, la serie sobre los 90 de Ariel Winograd. En general, bien. Sí. Se habla muy bien, Menem sobre de todo Eduardo de la Menem. reconstrucción de los 90, reconstrucción estética de los 90, ¿no? Sí. Y uno dice, los 90 fue hace No. 30 años, no, un montón. Bueno, sí, 30 años. Hace 25 que los terminó. Menem, claro, hace 25 que terminó. Pero los Menem están siempre. Y la pregunta que Roy tiene respuesta es, ¿hasta qué punto están vigentes los Menem? Están totalmente vigentes los Menem porque, bueno, después de que terminó la presidencia de Carlos Saúl Menem, pasamos a una pequeña interrupción de los Menem en el poder. Y el gobierno de Javier Milei los volvió a poner en la lupa. Te voy a mostrar primero este árbol genealógico para que entiendas cómo es el clan Menem en el poder. Ahí tenés arriba del todo a Saúl Menem y Mojibe Menem, que son los padres de Carlos Menem y de Eduardo Menem. Claro, Carlos Exacto. Saúl y Eduardo. Exacto. Sí. Bueno, Arriba a la izquierda, ¿no? exacto. Sí. Arriba a la izquierda. Pero para entender cómo viene el poder hoy en la Argentina tenemos que ir hacia la rama de Eduardo Menem, del hermano de que fue jefe presidente provisional del Senado durante toda la presidencia de Menem. Y muy cercano a Menem, al Menem que más conocemos. Eduardo el que Menem se enojó con la serie ahora. Exacto, está muy es el que está enojado con la serie. Hoy estuvo en TN también dando una entrevista Sí, contando sí, que está está enojado con la enojado. serie. Bueno, Eduardo Menem es el padre de Martín Menem, de Adrián Menem y de Fernando Menem. Sí, Fernando no lo conozco. Fernando se dedica al mundo de la seguridad y se dedicó a cuidar las empresas que eran de Martín. Martín, antes de dedicarse a la política, era un empresario que tenía una empresa de seguridad, una empresa de barritas de... De barritas de cereal. Barritas de cereales. Sí. Bueno, Fernando se dedica a cuidar esas empresas, está en el sindicato en la Cámara de Empresarios de Seguridad y también está metido en la rosca del sindicato. Ah, mira. Martín Menem es el presidente de la Cámara de Diputados y Adrián Menem. Perfecto, acá está Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Sí, perfecto. Acá viene una historia grande que te va a gustar. A ver. Lule Menem. Sí, mano derecha de Karina. Mano derecha de Karina Menem. Lule Menem, que hoy trabaja en la Secretaría General de la Presidencia, fue criado por Eduardo Menem. No, es sobrino, pero criado por él. Es sobrino, exacto, porque él es el único Menem con doble apellido Menem. Su mamá es apellido Menem y su papá es apellido Menem. Es hijo de primos. Ah, ¿qué? Sí, Mira. cuando sus padres se vuelven a Siria en la década del 70, él se queda a vivir en Argentina y se queda a vivir en la casa de Eduardo ¿Pero Menem. era chiquito? 10 años tenía. ¿Y por qué se volvieron a Siria sin sus hijos? Porque una cosa árabe que tenían ganas de volver, habían venido a la Argentina, habían ¿Pero por qué emigrado. dejaron los nenes? Bueno, porque Lule se quiso quedar. Con 10 años. Con 10 años. ¿Le gustaba la política de los 10 años? le respetaron la decisión y lo crió Susana Valente, la mujer de Eduardo, porque Eduardo estaba muy dedicado a la política. Sí. Susana crió a Martín, a Adrián, a Fernando y a Lule. Mira. Le tiene muchísimo cariño. Y Eduardo, y Mohamed y Fátima Menem, los padres de Lule, se fueron con los hermanos de Lule. Con Carola, Amalia y Gabriel. Carola, o sea, se quedó solo Lule, Exacto. porque de los 10 años ya sabe que quería que Exacto. la política. Gabriel Menem, el hermano de Lule, es el padre de Sharif Menem. ¡Qué quilombo! Sharif Menem trabaja en la Secretaría Privada de Martín Menem. Ah, mira. En la Cámara de Diputados. Sabía, sí. Perfecto. ¿Quiénes son las tías de Sharif Menem? Son las hermanas de Lule. Pará. Yo me re perdí. No, las tías. Amalia Las Menem. hermanas de Lule, las tías de Sharif. Ok. Y tengo un pequeño anécdota de acá. Amalia Menem es la hermana de Lule y Carola Menem. Carola Menem. Carola Menem es asesora de Pagotto, del senador Pagotto de La Rioja. Está bien, pero son hermanas de Lule Menem y están en el Senado. Exacto. Sí. La anterior, ¿Y se habían vuelto a Siria? Se habían vuelto a Siria y volvieron a la Argentina. Amalia Menem es la secretaria privada de Martín Menem. Ahí está. Bueno, se fueron a Siria con los padres, Lule se queda, ellas se van. Ahora te cuento de Facundo. Pero ellas se van. Sí. Se termina el programa, dale. Sí. En los 90, cuando Menem llega a la presidencia, vuelven a Argentina. El tío es presidente de la Argentina. Volvamos. Volvieron muy jóvenes también. En los 90. Y empezaron a trabajar desde esa época trabajan en el Senado. Trabajaron en el despacho de Eduardo, en el despacho de Carlos y hoy trabajan en el despacho de Martín. Y por último, este niño, Facundo Menem, que trabaja en el Ministerio de Desregulación
es el sobrino nieto de Eduardo Menem y de Carlos Menem. Es otro Menem joven también que va a estar bastante tiempo en el Estado. ¿Alguno de todos los Menem es pobre? Pregunto. Es una gran pregunta. Tal vez Facundo. Te diría que el más pobre debe ser Facundo. Ahí dice que tiene unas imágenes de la serie y la realidad. No sé de qué me hablan, pónganlas. ¿De qué estamos hablando? Mirá. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Qué maravilla. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en Hay que recordar que esto que pasó, que todos lo vimos con cierta naturalidad. Van a salir de la atmósfera, Siempre se dijo que fue una apuesta de Menem, que fue una broma de Menem. Ah, ¿en serio? Sí, claro. De tal forma. No recuerdo a quién, pero alguien de su equipo. Pero como que hizo una apuesta y la cumplió. Te apuesto que voy a anunciar una nave espacial argentina que va a ir al espacio, no sé cuánto, y lo hizo. Anticipó a Elon Musk. Ese es el tráiler de la serie. Bueno, los 6 capítulos que está mirando toda la Argentina. 2 minutos, pero nos queda la pochoclera. Vamos a la pochoclera. Vamos. Dale. Tato. Son un montón. Nos quedan 2 minutos y yo tengo algo que contar, pero quiero que Tato cuente lo de los carpinchos, porque es fantástico. Sí, porque vieron que la semana pasada, como suele pasar, empezaron a circular fotos de carpinchos invadiendo casas en Nordelta. Claro, todo el tiempo, es el tema. Jardín, tomando sol al lado de la pileta, más o menos. Quedándose con todo. Bueno, Scioli anunció que iba a generar una isla para carpinchos. Exclusiva. Exclusiva. 6.000 carpinchos quieren mandar a una isla para proteger a los habitantes de Nordelta. Obviamente que salió Malena Galmarini, que lo odia a Scioli, a decirle, pero ¿cómo? ¿Recién llegás al Tigre vos? Porque claro, Scioli vive en Tigre hace más de 20 años. Más De de golpe 40. esta semana se dio cuenta que está lleno de carpinchos. Claro, y quiere resolverlo. ¿Se puede hacer avistamiento de carpinchos? Avistamiento de carpinchos, claro. Financia la isla. Sí. Por supuesto nadie sabe cómo va a salir, pero veremos. No, pero aparte le puso la cara al anuncio, no es que lo filtró. Responde preguntas sobre el tema. Muy serio lo anunció. Y la ñata debe estar llena de carpinchos. Él, para los que no saben, tiene una casa en La Ñata, en el Tigre, desde que el mundo es mundo, prácticamente. Sí, claro, toda la vida. Tiene una isla entera. Toda la vida no. Él vivía en Almagro y en algún momento, cuando quiso ser candidato de la provincia de Buenos Aires del menemismo, se mudó a Nordelta. Se mudó a La Ñata. A la isla. A la Ñata, perdón. A la isla. Nordelta no. Bueno, y no tenemos más tiempo, pero si mirás esta, te voy a contar un poquito de trastienda. Me llegó ahora desde Estados Unidos. A ver. Hoy se me encendió el celular. ¿Qué foto? Esta foto la publicó Mauricio Macri. Mirá. ¿Qué es esto? Acercá un poquito. ¿Qué tiene en el saco? Tiene está con Trump. Está con Donald Trump. Esa es la foto, la publicó Mauricio Macri. Este encuentro, que chocho, está Melania, está Juliana y está Donald Trump, fue después de la final de la Copa del Mundo de los equipos en Estados Unidos. Después de mucho tiempo se volvieron a encontrar, la difundió Mauricio y Juliana también. Sí. Muy contentos los dos. ¿De qué hablaron? ¿Cuánto duró? ¿De qué hablaron? Nos vamos. ¿De qué hablaron? ¿Cuánto duró? Duró un suspiro, lo que duró una foto. 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo está Juliana? Chau. ¿Y Javier Milei qué dice de esta foto? Y no dijo nada todavía, no creo que le moleste, pero Macri aprovechó para... Igual acá decía FIFA, no decía... mostrarle una... No decía República Argentina, decía FIFA. Las cosas que le importan a Macri. O decir que por eso no. ¿Nos vamos? Nos vamos. Muy buen programa. Hasta el domingo que viene. Que descansen, que estén bien. Chau.